el espacio publicitario. Siembra Televisión, compañía anónima, no se hace responsable por los comentarios y opiniones emitidas en el siguiente espacio, los cuales son de absoluta y única responsabilidad del moderador, productor o público participante de dicho espacio. Programa de opinión con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo B, que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de madres, padres o responsables. Siga con Salud y Municipio. Siembra TV, más cerca de ti. Muy buenas noches, estimadas amigas, estimados amigos. Bienvenidos a su programa Salud y Municipio. Hoy es miércoles 19 de noviembre del año 2025. Como siempre, como es habitual, como debe ser, como es justo y necesario, lo primero. Y lo primero es darle gracias a Dios, nuestro gran arquitecto del universo, por darnos salud y por darnos un día más de vida. Y a ustedes, gracias. Mil gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Este programa Salud y Municipio llega a ustedes gracias a la señal de Siembra TV, su canal, el canal preferido de toda la televisora regional. Gracias a su presidente, el doctor Pedro Roque. En la gerencia general, el licenciado Ángel Requena. El control máster y sonido, Ángel Ochoa. Y en la producción y conducción, quien tiene un inmenso placer de traer para ustedes, Douglas González, certificado de locución 47140 de la Universidad Central de Venezuela. Gracias a la unidad oftalmológica Doña Ana. La unidad oftalmológica Doña Ana está ubicada en la calle Sucre, cruce con Bolívar y Rocio, con extraordinario staff de médicos oftalmólogos coordinado y dirigido por el doctor José Samir Iscanda y con la esmerada atención de nuestras bellas damas, unidad oftalmológica Doña Ana, para ver bien y verse bien. Gracias a la unidad odontológica del doctor Máximo Yori Yori. La unidad odontológica del doctor Máximo Yori Yori está ubicada en la calle Rocio, cruce con Salia, con un extraordinario equipo de odontólogos coordinado por el doctor Máximo Yori Yori para odontología adulto y por su esposa Carly de Yori para odontología infantil. Unidad odontológica del doctor Máximo Yori Yori para una salud bucal sana y la sonrisa que usted se merece. Bueno, antes de comenzar nuestro programa, como lo anunciamos en nuestra red de la semana pasada, un programa súper especial, queremos dar nuestra palabra de condolencia a toda la familia Ocando Civil por el sensible fallecimiento de la señora Gersi Siri de Ocando, madre
de nuestra colega, nuestra apreciada amiga y excelente médico como es la doctora Mildred Ocando Ciri. Hecho acaecido en la ciudad de San Juan del Morro el día 16 de noviembre. Todo el gremio médico y todos los ciudadanos de nuestro municipio, el estado Guárico, nos sumamos al dolor que embarga a esta honorable familia, especialmente a nuestra colega, la doctora Mildred Ocando Ciri. Le pedimos a Dios Todopoderoso que le dé mucha fortaleza, resignación y que le quede el consuelo que ella hizo todo lo posible, todo lo humanamente posible, hizo todo el esfuerzo con su bella madre y que bueno, su madre está con Dios, de donde la bendice a ella y a toda la familia. Que descanse en paz, que brille para ella la luz perpetua, la señora Gersi Ocando Ciri. Bueno, también, bueno, el día de ayer, de Pláceme Siembra TV, de cumpleaños nuestro gerente general, el licenciado Ángel Requena, ayer el cumpleaños, nuestro coordinador, bueno, de todo el equipo técnico, nuestro gerente general, lo celebró en grande, Estado Carabobo. Bueno, Ángel, que sigas cumpliendo muchísimos años más, que Dios te colme de salud y muchos años de vida. Bendiciones para ti, para tu madre, para toda la familia. Y bueno, hoy, en este momento, a las 6 de la tarde, era una gran misa de sanación en la sede del Colegio Médico del Estado Guárico. Acá en San Juan del Morro, en la Universidad Antonio Martínez, las comunidades, Los Rosales, Los Jardines, la Granja Antonio Martínez, se congregaron en nuestra sede para esa gran misa de sanación, coordinada y dirigida por ese gran equipo. Nuestra madre Francia Bolívar de Castillo, Lenny González de González, bueno, todo Mercedes de Mecha Hernández, todo ese gran equipo de mujeres y hombres, el doctor Efren Ruiz, representando al gremio médico en esta importante misa de sanación que se van a hacer mensualmente, Dios mediante. Bueno, y ahora sí, entramos en materia. Como lo anunciamos, como lo dijimos, hoy tenemos un programa sumamente especial, un programa informativo del cual vamos a aprender. Estamos seguros que va a ser el agrado de todo y cada uno de ustedes, porque es un programa que nuestro invitado le dedicó tiempo. Busca información, recopila noticias, ponerse al día, porque hoy vamos a hablar de nuestro santo. Nuestro primer santo venezolano, nuestro santo, el doctor José Gregorio Hernández Cisneros. Y para eso, un gran trabajo de nuestro colega, de nuestro amigo, nuestro hermano, el doctor Geraldo Picón, quien tiene tiempo trabajando antes de ser elevado a la santidad, venía trabajando para tener esta información al día. Así que va a ser un programa de mucho aprendizaje y de mucho provecho. Bienvenido nuestro hermano, colega y amigo José Samir Gerardo Picón. Bueno, muchas gracias Douglas por su invitación para venir aquí a su programa que es muy visto, excelente a nivel del Guárico, que siempre los miércoles lo siguen toda la comunidad guariqueña. Y vamos a hablar sobre el santo José Gregorio Hernández Cisneros. Vamos a comenzar la presentación con un video que es del Estado Mérida, del Colegio de Médicos, donde hacen un mural, el mural más grande de Venezuela, a José Gregorio Hernández. Entonces vamos a ver el primer mural. La presentación, la ejecución de este mural y lo más importante que fue hecho en la parte frontal del Colegio de Médicos del Estado Mérida. Es importante conocer que la gente en los médicos allá
le tienen un gran agrado, al igual que en todo Venezuela, a nuestro querido santo. Entonces quise comenzar esta presentación para que la gente observara cuando vayan a Mérida y pasen frente al Colegio de Médicos del Estado de Mérida, observen ese mural. Muy bien. Gigante. Gigante es el mural en honor al sabio José Gregorio Hernández. La segunda diapositiva que vamos a observar ahora, vamos a identificar a José Gregorio Hernández y vamos a hablar de la parte humana, dura, la parte humana. Este es un trabajo que lo hicimos junto con todos los residentes de traumatología. Un saludo a todos los residentes de traumatología, un saludo a Omar Álvarez, a los especialistas, a Miguel Ángel Ramos y a José Candelario Tobar, que son fervientes devotos de José Gregorio Hernández Cisneros. Sí, en su consultorio siempre está la imagen del doctor José Gregorio Hernández. La siguiente, por favor. Aquí en esta diapositiva yo les quiero decir que vamos a hablar sobre la parte humana de José Gregorio Hernández, también relacionada con la parte médica del santo y la etapa de Venezuela cuando él vivió su actividad médica. Entonces no podemos desligar esa parte, la parte humana de José Gregorio Hernández, la parte relacionada con la medicina, la ciencia y la parte de la etapa política de esa etapa que se vivió en Venezuela. La siguiente. Aquí tenemos al papá de José Gregorio Hernández, el señor Benigno Hernández Mancera. Este señor, una persona que vivía en Pedraza, Estado Barinas, pero por problemas con personales, con cierta y determinada gente, un señor Espinosa, entonces él de Pedraza, Estado Barinas, va a Isnotú, Estado Trujillo. Este señor Benigno Hernández es una persona pudiente, tenía bastante real, tenía dinero y él era boticario. Entonces era boticario, se codeaba con la gente que tenía cierto nivel económico en Isnotut y tenía buenas adquisiciones de bienes y servicios allá. Y él recetaba en ese tiempo. El boticario era el que preparaba ciertos y determinados medicamentos para que si los parásitos o el asma, etcétera, etcétera. Entonces este señor, como dije anteriormente, él descendía de un héroe de la independencia colombiana, Hernán de Ramos, y por eso tenía buen dinero. La siguiente. Aquí vemos a la mamá de José Gregorio Hernández, ¿verdad? La señora Josefa Antonia Cisneros Mancera. Ella fue una señora que fue la primera esposa del señor Hernández. La siguiente. Aquí tenemos la casa donde nació José Gregorio Hernández. Está ubicada en Isnotut. Isnotut es un pueblito que pertenece a el estado Trujillo, a los Andes venezolanos. Entonces esta es la casa donde nació un 26 de octubre de 1864 en Isnotut. La siguiente. Aquí vemos la familia de José Gregorio Hernández y les quiero decir algo, que en su primer matrimonio, el señor Benigno Hernández, ellos tuvieron 7 hijos. Después la señora muere cuando José Gregorio Hernández tenía 8 años de edad.
Y el señor Benigno se vuelve a casar con la señora Ercilia Escalona, y con esta señora tiene 6 hijos más. Imagínense la señora Ercilia educando y creando aproximadamente 14 muchachos. Bastante, ¿verdad? Y es importante conocer que la última niña del matrimonio, del segundo matrimonio, fue la que fue monja. Fue Cira María, la última, un momentico, por favor, fue monja, y fue monja dominica. La siguiente. Esta es la pila bautismal de Carache, en el estado Trujillo. Carache, sí, donde bautizaron a José Gregorio Hernández en 1985, en 1865, perdón, un 30 de enero, donde los padrinos fueron un señor llamado Tomás Briceño, y el otro padrino era el señor Zoilo Rodríguez. La pila bautismal, donde aquí tenemos a José Gregorio Hernández cuando hace le hacen la confirmación, ¿verdad? Que a los 4 años, y donde el padrino de la confirmación es el señor Francisco Paula Moreno, y el segundo padrino es el señor Daniel Rivas. Sí, la siguiente. Esta fotografía es muy importante porque al quedar José Gregorio Hernández sin madre, ¿verdad? Esta es la señora que lo cría a él, la señora Juana Viloria de León. En la fotografía que vemos que está al lado izquierdo es una fotografía del libro que obtuve, pero la del cuadro del lado derecho es una fotografía que está en La Jira, estado Trujillo, ¿verdad? Y esta señora es la bisabuela de un gran amigo que viene aquí a San Juan, que es el doctor Alex Quintero Viloria. La bisabuela de Alex Quintero Viloria, excelente cirujano de la mano, fue el que crió a José Gregorio Hernández. Y aprovecho esta diapositiva para indicar que una vez que José Gregorio Hernández hace la primaria, las primeras letras, con un profesor de la localidad que se llamaba Pedro Celestino Sánchez. Este profesor le indica al papá que el niño es aplicado, que el niño debe de ir a otra parte de Trujillo para que siga su estudio. Entonces, José Benigno, el papá, el Benigno Hernández, tiene mucho conocido con políticos, y 2 diputados, 2 senadores del estado de Trujillo se llevan a José Gregorio Hernández, o traen a José Gregorio Hernández a Caracas. Vamos a ver la siguiente. Y José Gregorio Hernández, como dije anteriormente, tenía bastante, el papá tenía cierto poder adquisitivo. Él llega a uno de los mejores colegios de Caracas, que es el Colegio Villegas. Ahí está una fotografía de José Gregorio Hernández con el director de ese colegio, que es Tel Guillermo Villegas. Y entonces, él no solamente estudia en uno de los mejores colegios de Caracas, sino además como interno. Entonces, imagínense en esa época tener a un muchacho en Caracas en calidad de interno, sí. Douglas, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces, él se gradúa a los 16 años, sale de bachillerato a los 16 años en 1862. La siguiente. Y ingresa a la Universidad Central de Venezuela a estudiar medicina, y en los tiempos de él no pierde, porque José Gregorio Hernández
lo que hacía era bastante estudioso, meticuloso y comienza sus estudios y él va rápido en la carrera porque él además en el colegio Villegas, él era vigilante del colegio y daba clases de aritmética. Pienso que a José Gregorio Hernández le gustaban siempre el dinero, ¿verdad? Le gustaba eso y él se dedicaba a dar clases de aritmética y ser vigilante. La siguiente, por favor. Aquí vemos, a José Gregorio Hernández acompañado, ¿verdad? Acompañado con dos grandes amigos. José Gregorio Hernández, cuando está en la universidad, él hace grupo con gente muy calificada, que tenían un nivel económico muy amplio, muy grande, ¿verdad? Ahí, entre esos amigos que él tenía, está Luis Racetti. Todos conocemos la trayectoria de la clínica Racetti. Luis Racetti era uno. El otro era Dominici, que está sentado. Está Dominici, está también, él también hizo amigos con Pablo Acosta Ortiz, y otra persona que también fue muy amigo de Antonio Rísquez, también que venía de Margarita, y también con Lisandro Alvarado. Lo conocemos porque lo relacionamos con la Universidad Lisandro Alvarado, que está en Barquisimeto. Bueno, ese era el grupo con el que José Gregorio Hernández mantenía una relación, ¿verdad? Y con el grupo con el cual él se gradúa, ¿no? La siguiente, por favor. Ahí tenemos ya a José Gregorio Hernández obteniendo el título de médico, que lo hizo en 6 años. Esto fue en 1888. Él no perdió por ningún tipo no perdió tiempo ni nada, porque él aplicado, estudioso, dedicado. José Gregorio Hernández lo que hacía era rezar y estudiar. Muy bien. Ahora bien, entonces cuando él se gradúa, hay un profesor que lo quería mucho a él, ¿verdad? Este profesor que lo quería mucho a él, entonces lo recomienda que se llamaba Calixto González. Este profesor de la universidad lo recomienda al presidente de la República de esa época. La siguiente. Aquí vemos, ¿verdad? Un récipe del doctor José Gregorio Hernández. La siguiente. Entonces lo recomienda este era el señor que en esa época era el presidente de la República de Venezuela, ¿verdad? Que es Juan Pablo Rojas Paul. Entonces Juan Pablo Rojas Paul, él autoriza y le da la beca a José Gregorio Hernández, y José Gregorio Hernández va a Francia a estudiar la parte de bacteriología. Entonces, como esto es muy importante hacer esta acotación, Douglas. José Gregorio va a Francia, pero él se especializa en bacterias, bacteriología, en bacterias. Está 2 años. Él se va en julio del año 1889 y regresa en noviembre de 1891. La siguiente. Él llega directamente como profesor de la Universidad Central de Venezuela. Él crea el departamento de bacteriología y comienza a dar clases. Debemos de decir que José Gregorio Hernández era una persona muy estricta, muy recta, mucha disciplina. Exigente. Esa es la palabra, muy exigente. Y muchos alumnos le tenían respeto y miedo por su forma de dar la clase, ¿verdad? No tenía, era correcto en todo. José Gregorio Hernández hablaba inglés, hablaba alemán, hablaba francés,
italiano, también latín. Y José Gregorio Hernández, él le gustaba coser. Él compraba el casimir inglés y él mismo hacía sus trajes, ¿verdad? El José Gregorio Hernández. Es importante recalcar que José Gregorio Hernández también introdujo el microscopio. Sí, claro. De la parte ya científica. Sí, señor. Él trajo el microscopio a Venezuela. Sí. Y él se dedicó a la parte docente, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí vamos a dejar un poquito ya a José Gregorio Hernández, la siguiente, y tenemos que tocar la parte de Venezuela cuando José Gregorio Hernández comienza a dar clases. Entonces, les debo comentar lo siguiente. Esa expresión que dicen Douglas, que Caracas es Caracas y lo demás es Monte y Culebra, eso era verdad. ¿Y usted sabe por qué era verdad? Porque una persona, ¿verdad? No había una relación de los Andes con Caracas. Los estados andinos tenían la relación con el norte de Santander, ¿verdad? Sí, Colombia. Y en Colombia y con Pamplona. Entonces, nada que ver con Caracas. Los estados Zulia y Falcón, la relación era con las Antillas, con Curazao. Y el oriente, ¿verdad? Monaga, Sucre, Anzoátegui, era con Trinidad. Es correcto. No había eso, no había esa. Y entonces, Venezuela era Caracas. Venezuela era Caracas, y por ejemplo, de San Cristóbal para Caracas, tardaban 2 semanas. Y tenían que sacar, cuando eran por barco, tenían que sacar un salvoconducto. ¿Por qué? Porque este barco lo agarraban en un puerto de La Ceiba, que pertenece a Trujillo, y ese barco llegaba a Curazao. Entonces en Curazao tenían que presentar el salvoconducto, ¿verdad? Y de ahí, de Curazao llegaban a Caracas, a La Guaira. Entonces una verdadera travesía. La gente tenía que tener el salvoconducto para... Entonces, no había, Venezuela era Caracas. Entonces, ¿qué sucede? Hay 60 hombres que, viendo la situación que está padeciendo Venezuela, salen desde Cúcuta, ¿verdad? Salen a tomar el poder. Salen los 60 hombres encabezados por Cipriano Castro, el Cabito, y su compadre Juan Vicente Gómez. Ellos salen en mayo de 1899 y llegan a Caracas en octubre. Ellos tienen guerra o peleas, como se les quiera llamar, en San Antonio de Táchira, en San Cristóbal, en La Grita, en Tovar, en Bailadores, en Valera, en San Carlos, en La Victoria, y llegan a Caracas, como les dije, en octubre, y el presidente de la República en esa época era Ignacio Andrade. Entonces dice la gente que Ignacio Andrade se estaba arreglando, se estaba acomodando la chiva, se estaba cortando el cabello porque le tenían una fiesta. Y cuando le llegaron a decir a él, mire, por ahí vienen los andinos al poder, que hay libros que se llaman Los Andinos al Poder, el tipo dejó el pelero. De ahí ese dicho. De ahí viene ese dicho. Dejó el pelero y él se fue, él abandonó la presidencia de la República, la siguiente ahora sí. Y entonces aparece en la parte de Venezuela, ¿verdad? Este señor, que es Cipriano Castro, y como le dijo mi querido amigo Douglas González, la siguiente, por favor. El Cabito. El Cabito. Este señor
en 1900, comenzando, estamos a la gente para que nos entienda, estamos hablando de la Venezuela de hace 125 años atrás. Correcto, sí. Sí. Entonces, el Cabito era una persona, un chale que era, yo creo que era socialista. Pues. Él llegó el lema de él era nuevas personas, nuevos hombres, nuevas ideas y nuevos procedimientos. Él llegó y se tiró de enemigo a toda la parte económica que vivían en ese momento, ¿verdad? Entonces él comienza a pelear con los ingleses que estaban haciendo los trenes. Comienza a pelear con los alemanes que estaban en la parte de las maquinarias que tenían que ver con los puertos, y con los franceses, que eran la parte que tenía que ver con la comunicación, y también con una persona que nadie lo conoce, pero una persona que se llamaba Manuel Antonio Matos, que tenía mucho real, demasiada plata, y era el banquero de Venezuela. Él le quita grandes propiedades, entonces se los tira, los enfrenta, ¿verdad? Entonces él comienza su etapa como presidente de la República con estos enemigos. La siguiente, por favor. Ajá. Y entonces esto hace que estas compañías alemanas, los alemanes, los ingleses, los franceses, los españoles también, y la gente de los Países Bajos, de Holanda, se traen los buques, y si es verdad, atacan a Venezuela en esa época, ¿verdad? Ellos atacan a Puerto Cabello y después a La Guaira. Entonces lo que quiero yo recalcar es que en esa época sí tuvimos también el avance de esas fuerzas extranjeras. La siguiente. Y entonces viene lo que todo el mundo conoce ya. Aquí tenemos a la izquierda, ¿verdad? Al Cabito, y a su lado Juan Vicente Gómez. Ellos eran compadres, ellos eran amigos, ellos eran hermanos, ellos andaban juntos toda la vida. Pero ¿qué sucede? Viendo los gringos que el Cabito estaba poniendo muchas trabas estaba comenzando el auge del petróleo y todo eso, entonces comienzan a calentarle la oreja a Juan Vicente Gómez. La siguiente. Y tenemos ahí, ¿verdad?, La Guerra de los Compadres, que es un libro muy interesante donde habla de que el Juan Vicente Gómez comienza a escuchar, dicen que él puede ser el próximo presidente de la República, y el Cabito, Cipriano Castro, presenta dolores a nivel tipo renal, creo que eran cálculos renales, tiene que salir a operarse. Entonces voy a dar una fecha, porque esta la vamos a relacionar con la parte de José Gregorio Hernández y con otra parte de otro paisano de José Gregorio Hernández. Él sale en diciembre de 1908. Él sale en 1908, y el 17 de diciembre, en esa fecha, Juan Vicente Gómez le dice a su compadre que no regrese, que él se queda con el gobierno. La siguiente. Entonces tenemos aquí a este señor que es Juan Vicente Gómez, andino, ¿verdad?, que estuvo en Venezuela hasta a la fecha que él murió. Hay algo interesante que dicen de Juan Vicente Gómez, Douglas, que él mandó después de muerto. ¿Cómo es eso? Bueno, por lo siguiente. Juan Vicente Gómez nació un 24 de julio
Correcto. La fecha que nació Simón Bolívar. Es correcto. Muy bien. Entonces dicen que Juan Vicente Gómez murió el 14 o el 15 de diciembre y él dejó por escrito que a él, que la muerte de él Hay que certificarla. la certificaran el 17 de diciembre, que fue cuando murió Simón Bolívar. La relación del nacimiento, igual que el libertador Simón Bolívar, y la misma fecha de muerte del libertador. Sí. Para que lo recordaran eterno. Sí, entonces él dijo y eso lo hicieron, bueno. Por eso mandó después de muerto. Mandó 3 días después de muerto. Claro, sigue siendo presidente hasta que certificaron su fallecimiento. Sí, su fallecimiento. ¿Ve? Entonces, cosas que, bueno, que suceden con Juan Vicente Gómez. La siguiente. Entonces, este es un periódico de la época, cuando lo que le comentaba fuera de cámara, Douglas, que Gómez usurpó el poder, porque Gómez, ¿verdad? El presidente legítimo era Cipriano Castro. Cuando Cipriano Castro llega y como comenté anteriormente, se va a hacerse unos exámenes y a operarse en Alemania, entonces llega y él usurpa el poder y se queda en el poder hasta la fecha de su muerte, que fue en 1935. Sí, indudablemente. La siguiente. Aquí tenemos algo muy importante que debemos de conocer, que es lo siguiente, que cuando Vicente Gómez, él paga la deuda, toda la deuda que tenía Venezuela fue cancelada que contrajo el Cabito. Que contrajo el Cabito. Cipriano Castro. Cipriano, él la canceló. Entonces, cónchale, eso es algo que debemos conocer, que cuando en ese tiempo, ¿verdad? No le debíamos dinero a nadie, ¿verdad? Así es. Muy bien. Entonces era de un periódico donde sale la deuda cancelada por el señor Juan Vicente Gómez. La siguiente. Aquí entra otra parte de lo que estamos hablando de la historia de José Gregorio Hernández. Este señor es conocido por todo el gremio de los jornalistas. Este señor es Rafael Rangel. Rafael Rangel era paisano de José Gregorio Hernández, era trujillano, pero no tenía las condiciones económicas que tenía José Gregorio Hernández. Entonces, pero José Gregorio Hernández se lo trae para Caracas. No tiene dónde vivir. Él vivía en el Hospital Vargas y comienza a estudiar medicina, Rafael Rangel. Pero ¿qué sucede con Rafael Rangel? Es una persona muy, muy, muy estudiosa. Así es. Entonces él saca su primer año de medicina. Cuando él está en el segundo año de medicina, él dice que no va a estudiar más, porque él se va a dedicar a investigar los problemas que ocurrían pero con parásitos. Entonces él hace investiga, hace muchos trabajos. Entonces dice la gente que José Gregorio Hernández sentía celos de Rafael Rangel. Entonces, por ejemplo, Rafael Rangel llega y en sus trabajos hace un trabajo sobre el estudio el aparato del sistema nervioso central. Y en esa época lo comparaban a Rafael Rangel ¿con quién? Con Santiago Ramón y Cajal, que era un científico español, que era lo máximo que había en España y en el mundo sobre problemas a nivel del sistema nervioso central. Entonces, cuando lo comparaban a él, cónchale, José Gregorio Hernández, se veía que, ¿verdad?, que no admitía, se incomodaba. Otra cosa, Rafael Rangel hace un estudio de ancilostomos americano y le dan un premio de la Academia de Medicina en el año de 1906.
5, ¿verdad? Y entonces él era una persona, como le dije anteriormente, pero él se dedica, José Gregorio Hernández está dedicado a la docencia, Rafael Rangel está dedicado a la investigación. Es correcto. La siguiente, por favor. Bueno, y aquí pasa lo siguiente, esto es importante. Este es el Instituto Pasteur, del Instituto Pasteur, que comienza a trabajar, a funcionar en 1895 y trabaja hasta el año de 1902. Este Instituto Pasteur, que es conocido a nivel de Francia, comienza a producir vacunas, comienza a producir una serie de medicamentos muy importantes, ¿verdad? Entonces, ¿quién era el director de este? Era Santos Aníbal Dominici, que era gran amigo de José Gregorio Hernández. Ahí estaba también Emilio Ochoa, estaba también Pablo Acosta Ortiz, o sea, un grupo de médicos amigos de José Gregorio Hernández, pero que eran los que aportaron el dinero para acá, ¿verdad? Porque Santo Dominici trae de Italia, y de Francia, trae todo lo referente a la producción de vacunas. Qué bueno. Y hacen una serie de vacunas y todo eso. Pero adivine quién era el director aquí. Rafael Rangel, ¿verdad? Entonces, José Gregorio dice que él no podía porque él estaba dando clases y lo llamaban para que colaborara, pero Rafael Rangel es el que es director aquí. Entonces, Rafael Rangel quería hacer un instituto rangeliano, de medicina tropical, que eso le hubiese quedado a Venezuela. Bueno, está. Pero también, ¿qué sucedió? Este instituto, como dije anteriormente, dura hasta 1902, comenzando el siglo XX, 1902. ¿Por qué? Porque Santos Aníbal Dominici es perseguido por el señor que vimos anteriormente, que era el Cabito, por eso lo traje, el Cabito, y lo manda al exterior. Alice el exterior, y no está Santo Aníbal Dominici, que era el que daba el dinero, y el gobierno le para el aporte económico, y lamentablemente esto tiene que cerrar las puertas, y la idea de Rafael Rangel de hacer el Instituto Rangeliano de Bacteriología no se da. La siguiente. Aquí es la relación que hay, esta es una muy importante, la relación de nuestro personaje, ¿verdad? El pupilo de José Gregorio Hernández, que está a la derecha, que es Rafael Rangel, con un guariqueño. Hacemos una encuesta y ningún guariqueño conoce a esta persona. A esta persona que es Gómez Peraza, Rosalino Gómez Peraza. Este señor era de Zaraza y Rosalino Gómez Peraza era médico en La Guaira. Entonces, cuando él está ejerciendo la medicina en La Guaira, aproximadamente en 1906-07, está ejerciendo y aparece una enfermedad. La peste bubónica. La peste bubónica. Pero él no la diagnostica. ¿Por qué no la diagnostica? Porque no tenía los conocimientos. Pero había un señor isleño de las Islas Canarias que lo llama y le dice al doctor: mire, doctor, este paciente lo que tiene es peste bubónica. ¿Por qué? Porque yo vi morir a gente con peste bubónica en las Islas Canarias. Se le prende el bombillo, sale eso a la luz pública y este doctor Gómez Peraza va preso. ¿Por qué? Porque al hablar de peste bubónica, era una conmoción. Entonces va preso.
Entonces ahí sale nuestro personaje, ¿verdad? Rafael Rangel se lleva el equipo eran 2 ayudantes, comienza a estudiar la peste bubónica, diagnostica que es peste bubónica, le demuestra a Cipriano Castro que es peste bubónica, que él tiene razón, y él sale, el médico Gómez Peraza, sale de la rotunda, que era la cárcel privada de libertad. Estaba privada de libertad. Sale, ¿verdad? Entonces, él sale y Rafael Rangel, siguiendo los parámetros de esa época, dice que eso era que tienen que quemar los sí, todo eso, y quemar los ranchos donde está el foco de peste bubónica. Entonces queman esos ranchos, y entonces una de las decepciones más grandes de Rafael Rangel es que Cipriano Castro asume el pago de todos esos ranchos, de esos bienes, ¿verdad? Y entonces, ¿pero qué pasa? ¿Qué sucede? Estamos en el año de 1908. En ese momento se está yendo Cipriano Castro a operar, entra Juan Vicente Gómez, y Juan Vicente Gómez no tiene nada que ver con el compromiso que había adquirido el presidente anterior. Entonces todo el mundo le cae encima al pobre Rafael Rangel. Entonces eso lo debilita a él de la parte de vista psicológica. La siguiente. Un momentico, tenemos una llamada. Vamos a dar inicio a la participación. Muy buenas noches. ¿Quién nos habla? Muy buenas noches. Buenas noches. Le habla Ayarí de Ciudad Saldeño, cédula de identidad 13.573.512. Le estoy llamando desde Rancagua, Chile. Rancagua, Chile. La profesora Ayarí, bueno, siempre en sintonía los últimos meses, todos los miércoles se conecta con su programa Salud y Municipio. Muchas gracias, profesora Ayarí, desde Rancagua, Chile. Aquí está el doctor Gerardo Picón. Saludos. Un gran abrazo a la... Bastante agradecida de este programa, sobre todo porque los que estamos en el exterior tenemos la oportunidad de saber lo que pasa en Venezuela, sobre todo en nuestro amado estado Guárico, y nosotros tener información tan importante, sobre todo esta parte médica, que de verdad yo no me pierdo su programa. Estoy escuchando al doctor y es una eminencia. Todo lo que explica la historia de la medicina venezolana, la historia de nuestros médicos, de verdad yo me siento bastante orgullosa. No hay mejores médicos para mí que el médico venezolano, de verdad. Qué bueno, qué bueno. Y Ayarí, profesora, le hago una acotación. El doctor Gerardo Picón está haciendo uso de memoria. Aquí no tiene ningún material de apoyo, no tiene aquí una ficha, no tiene nada, no, pura memoria. Yo mismo lo estoy viendo y digo, bueno, Gerardo tiene como buen médico, tiene una memoria increíble, todos los datos, la fecha, todo lo está diciendo espontáneamente sin material de apoyo. Qué bueno. No, esa es una cosa que de verdad me he quedado impresionada con la información que maneja sobre esta situación. Imagínense cómo eran aquellos años en dictadura que un médico, por crear una conmoción sin querer y dar una información real, qué sé yo, para diagnosticar, prevenir como la peste bubónica, haya sido encarcelado. Tremenda esta cuestión de la historia, y él maneja sus datos, maneja su información, bueno, con mucha fluidez. Se ve que el doctor es un médico de altura, no solamente en el área de medicina, sino eso es historia. Así es, la cultura, la historia que no podemos cambiar. Bueno, Ayarí, de verdad, bueno, gracias siempre por tu sintonía, para nosotros un orgullo, siempre lo digo. Pero quería hacer una preguntita. ¿Cómo no? Este es tu programa, no se vaya sin preguntar.
Usted sabe que yo entré a las 4 décadas, ¿no? Ajá. Recién. Y yo no sé, pero yo hace 2 años comencé a sentir en las rodillas un poco de molestia. Y yo me pongo el oído en las rodillas y flexiono. Y ahí en la articulación yo siento así como que si fuera una galleta que se partiera. Un chasquido. Ajá. ¿Sí? Sí. Bueno, así lo más importante es el examen, ¿verdad? Pero lo que usted me está haciendo referencia se denomina en traumatología un crujido articular. Si ese crujido articular va acompañado con bloqueo articular, o sea que la pierna se le tranca, o con una inestabilidad, que vea que en la pierna se le va hacia un lado, o va acompañado con imposibilidad para subir o bajar escaleras, ¿verdad? Pues me estoy guiando por lo que usted me comenta, puede ser que tenga algún problema de un menisco, de un problema de los meniscos, ¿verdad? Eso sería a grosso modo lo que le pueda indicar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer allá? Hacer a nivel del muslo ejercicios del cuádriceps, apretar ese cuádriceps, subir y bajar ese muslo, esa articulación de la cadera para fortalecer los cuádriceps. Y por ahora, para esos 40 años, usted se ve todavía muy bien. Entonces, una aspirina infantil que actúa a nivel del cartílago articular. Eso más o menos es lo que le puedo indicar. Aspirina infantil diaria. Sí, con el almuerzo. Después del almuerzo. ¿Oyó? ¿Qué me voy a tomar? Una aspirina infantil después del almuerzo. ¿Algún estudio especial, un rayos X? No, porque lo más importante es el examen, ¿verdad? Porque tenemos que ver si es un tendón, si es ligamento, si es músculo. Lo importante es el examen clínico. Perfecto. De todas maneras, profe, yo le Gerardo Picón para que él gentilmente entre semana usted se comunique con él y tenga la seguridad que le da respuesta. Nosotros orgullosos de esa llamada internacional desde Chile, Rancagua. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Agradecido. Saludo a la señora Josefina, tu bella madre, nuestra compañera en el Seguro Social, y a tus 2 hijos, Simón, Gabriel y Emily. Gabriela. Muchas gracias, doctor. Saludos, bueno, y bendiciones y felicitaciones por su programa. De verdad que se vota con esos invitados. Siempre digo que son invitados de lujo. Amén, amén. Gracias a ti. Gracias a ti por esa amabilidad y siempre en sintonía con nosotros. Un fuerte abrazo. Feliz noche. Gracias. Desde Chile, Rancagua, la profesora Ayalí Saldeño. Bueno, muy bien, ¿verdad? Bueno, saludos a la profesora en Chile. Entonces, para continuar, es importante retomar que Rafael Rangel fue investiga, estudia y se enfrenta a la peste bubónica y a muchas enfermedades de tipo tropical que acontecían en esa época. Y en relación a la peste bubónica, él llega y asume la responsabilidad de quemar, eliminar los focos donde se estaba produciendo este tipo de enfermedad que posteriormente iban a ser pagados por la presidencia de la República, que era Cipriano Castro. Una vez que Cipriano Castro se viaja y asume la presidencia de la República, Juan Vicente Gómez no toma cartas en el asunto y el pobre Rafael Rangel
es el que tiene que carga con esa deuda y lo atosigan, lo siguen y lo acorralan, y eso deprime bastante a Rafael Rangel. Muy bien, la segunda. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos ya a Rafael Rangel cuando incluso llegó el momento, Douglas, que le ofrecen el cargo, siendo una persona que estaba investigando de médico del matadero municipal. Era como para ponerlo más, para deprimirlo más. Y llega y, cónchale, mal, psicológicamente muy mal. Entonces a él siempre el que estaba junto con él era Lisandro Alvarado, que le dio mucho ánimo, pero llegó el momento en que Rafael Rangel ya no dio más de sí, y él muere porque él se toma un veneno y en el hospital Vargas, y muere en el año de 1909, un 20 de agosto de 1909. La siguiente. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Si podemos leer que donde es lo que he conseguido, que donde explican, ¿verdad?, que José Gregorio Hernández no estuvo en los momentos que Rafael Rangel necesitaba. Ellos comienzan a ser muy buenos amigos, muy buenos compañeros, pero no sé si fue el celo profesional que hace que deje a Rafael Rangel, lo deja solo, porque como vamos a ver más adelante, Rafael Rangel tenía ese tremendo problema con la peste bubónica, y es cuando José Gregorio Hernández se va por primera vez al seminario. Entonces esto es lo que más o menos se conoce, de que había un celo profesional entre ellos dos. Así es. ¿Lo puedes leer? Sí, cómo no. Bueno, léalo ahí. Lo voy a leer. Ajá. Quizás algunos piensen que José Gregorio Hernández hubiera tenido posibilidades de ayudar a Rangel en sus episodios finales, pero esto era históricamente difícil. Es cierto que al comienzo hubo una hermosa relación maestro-discípulo, pero esta no pudo desarrollarse y crecer, pues a pesar de los nexos comunes, cada quien se dirigió luego hacia orientaciones diferentes y casi opuestas. Se dice que el doctor Santo Dominici, al saber de la muerte de Rangel, dijo: si yo estuviera allí, no hubiera pasado, pero él estaba fuera de Venezuela. Es posible que esto fuera cierto. Él era un excelente médico y humanista, con una gran capacidad de comprensión humana, también como José Gregorio Hernández. Santo Dominici tiene una hermosa correspondencia. Sí, entonces, ¿verdad? Que ellos ahí no dicen mucho, pero dice bastante. Bastante, sí. Ellos comenzaron y entonces pues, cada quien agarró por su lado. Entonces, esto es lo que nunca se va a hablar vamos a llevar que fue celos profesionales que hubo ahí. Bueno, la siguiente. Aquí tenemos entonces lo que estaba comentando. En 1908, cuando por primera vez él va en junio a Las Cartujas a estudiar para sacerdote, hacerse sacerdote, sí, ¿verdad? Y él al mes, el 29 de agosto, no sé cómo es la palabra, le colocan, para ser sacerdote, le colocan el hábito, para que me entiendan, y es como el padre Marcelo. El padre Marcelo fue el nombre que tuvo José Gregorio Hernández cuando estuvo en La Cartuja, ¿sí? Esto no duró mucho, él tuvo solamente 10 meses,
y en las cartas que él redacta para sus amigos acá, dice que él era una vocación, no era una vocación contemplativa. No sé qué significa esto, pero realmente él duró solamente 10 meses en la Cartuja. Sí, él enfermó también. Ajá. La siguiente, aquí estamos cuando este es en 1913, ya él estaba 43 años, creo que tenía, y él va al seminario Pío Americano en Roma, ¿verdad? Es cuando él enferma porque a José Gregorio Hernández le dio tifus. Él enferma y tampoco hace el grado de, por decirlo un nombre, de sacerdote, y regresa a Caracas. Entonces, regresa a Caracas y él pasa a la orden de seglar con los franciscanos, creo que es, ¿verdad? Esta es la segunda vez que él trata de ser sacerdote. La siguiente. Aquí llegamos ya, cuando ya José Gregorio Hernández, ¿verdad? El accidente donde él muere, ¿sí? No sé, creo que él iba bajando de un tren, de un tranvía, iba pasando un carro marca Schaeffer, parece que es marca Schaeffer, manejado por un señor Fernando Bustamante. Era el que venía manejando, y el que manejaba el tren era un señor Marino Paredes. Entonces, bueno, el señor Fernando Bustamante, que por cierto hay una señora acá que la quiero saludar desde acá, que tiene vínculo con el señor Bustamante, con los familiares. Saludos a la señora. Bueno, el accidente ocurre un 29 de junio de 1919, que fue domingo, a las 2:30 de la tarde, cuando pierde la vida. La siguiente. Aquí fue el revuelo, el fallecimiento de José Gregorio Hernández, que salió en todo. Ya habíamos, era una figura ya. Y era figura, ya habían periódicos, ya habían fotografías, ya toda Caracas conmocionada con la muerte de José Gregorio Hernández Cisneros. La siguiente. Aquí tenemos al señor, ¿verdad? Fernando Bustamante, quien era el que manejaba el carro Schaeffer, no tuvo nada que ver, pero cónchale, la situación, me imagino la situación que le tocó vivir en esa época, ¿verdad? Este accidente ocurrió en La Pastora, sí. En La Pastora, ¿verdad? Entre a una esquina que desde Amador a Urupal. En esa esquina. Muy bien. La siguiente. Bueno, este es el acta de defunción donde dice que fue un traumatismo de cráneo. Él murió en el instante, y Luis Racetti fue el que firmó el acta firmó el acta. Él llegó sin signos vitales. Sin signos vitales, ¿verdad? Entonces, fue lamentable esa pérdida, esa muerte. Ajá. La siguiente. Bueno, aquí vemos que Caracas se volcó. Se volcó. Entonces, lo llevaron al Hospital Vargas, lo llevaron a la Universidad Central de Venezuela. Sí. Y hubo una misa. Un luto nacional. Sí. Una misa de cuerpo presente. Con quien dio esa misa, ¿verdad? Fue Monseñor Felipe Rincón González. Dio esa misa a toda Caracas. ¿Quién no conocía a José Gregorio Hernández? Sí. A toda Caracas. Muy bien. La siguiente. Aquí quiero detenerme para hablar dos cositas. ¿Por qué José Gregorio Hernández, la parte comercial? Esta es una fotografía que tiene aproximadamente 60 años, es original,
me la envió un amigo de Trujillo, Alfredo Portillo, y esta era la fotografía que conocíamos, ¿verdad? De José Gregorio Hernández. Hacían velas y ponían esa estampa. Hacían todo, hacían una floristería, ponían esa estampa. Todo era esa estampa de José Gregorio Hernández. Con esa crecimos. Esa es la palabra, con esa crecimos. Y eso fue lo que, cónchale, la ponían al lado de otra gente, otras personas que les rezaban y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta fue con la que usted, muy bien, con esa crecimos. Y esto fue lo que llevó a que la gente desprestigiara la imagen de José Gregorio Hernández. La siguiente. Esta es una fotografía que comenzó a circular en las redes como original. No, esta no era original. Aquí vemos al actor en esa época, Américo Montero, ¿verdad? Y entonces la querían hacer pasar como era la única fotografía original. No, eso no artista, esa era de un programa. ¿El por qué? Porque Radio Caracas Televisión, en esa época, cuando crecimos, Américo Montero tenía un programa que eran los favores del doctor. Entonces también había otro personaje, otro actor que se llamaba Flavio Caballero, creo que era colombiano, también, y interpretó a José Gregorio Hernández. También hizo programas con José Gregorio Hernández. Y había otro actor, que ahorita no me llega, que también hacían programas de José Gregorio Hernández. Entonces, todos los martes, José Gregorio Hernández hacía un milagro, pero esos milagros no tenían la base científica ni nada, y entonces hicieron más bien desprestigiar, porque era la parte comercial. Seguimos con la siguiente. Aquí tenemos a Daniel Santos, que en la época de dictadura le dedican una canción a José Gregorio Hernández, pero también ¿sí? El gobierno paga esa canción y es poco conocida, pero no se sabe si la hizo con la parte comercial o la hizo para realmente darle agradecimiento a José Gregorio Hernández. Eso también ayudó a esto. La siguiente. Y aquí sí hablamos de los programas de Mariano Álvarez. Mariano Álvarez tenía un programa también de José Gregorio Hernández junto a Flavio Caballero y a Américo Montero. Eran los programas que eran por Radio Caracas y los unitarios eran por Venevisión los días martes. La siguiente. Bueno, va ya finalizando. Les traje también, esto es de donde conseguimos toda esta información. Le doy también, repito, las gracias a los muchachos del posgrado de traumatología y ortopedia por su colaboración, ¿verdad? Esto no está en internet, esto es la siguiente. Estos fueron horas de estudio, de trabajo. Sí, la siguiente, en sí, ¿verdad? Médicos trujillanos, en sí, porque averiguamos todo esto no como la parte del sacerdocio, sino como la parte médica. La siguiente, también consultamos estos libros y tratar de llevar todo bien documentado en una hora, porque si nos ponemos a hablar, pasamos una hora y media. La siguiente, y hay mucho que comentar sobre nuestro santo, San José Gregorio Hernández. La siguiente. Aquí, sí es un libro de él, ¿verdad? De él. ¿Okay? Y la siguiente. Este es el libro también de Rafael Rangel, donde habla de su actividad. Y debemos decir que Rafael Rangel nació un 25 de abril de 1877
y por eso que el Día del Jornalista es el 25 de abril en honor en homenaje a Rafael Rangel. La siguiente. Y bueno, aquí vamos a ver en este video, este es un video en la Catedral de Mérida, porque debes tener esa información, Douglas, que cuando le dan el título de el médico, ¿cómo es? El santo de los médicos. El santo de los médicos, yo no es correcto. Sí. Creo que fue en octubre, entonces tenemos una imagen de José Gregorio Hernández. Entonces nosotros como médicos tenemos ese privilegio, ¿sí?, de tenerlo como... Y muchos somos devotos. Y muchos somos devotos. Bueno, no nos queda más que decirte, felicitamos al doctor Gerardo Picón haciendo una gala de memoria, de conocimiento, y ese trabajo del doctor Gerardo Picón con todos los médicos residentes del equipo de traumatología, de verdad que esto es una joya histórica, que bueno, ya nosotros a través de nuestro equipo técnico lo vamos a llevar a YouTube. Eso. La gente va a poder consultar, y estoy convencido que esto va a ser una nota de convocatoria de información para mucha gente que quieran conocer. Sí, ya. Afortunadamente le pertenece a Siembra TV, la familia de Gerardo Picón. Bueno, muchas gracias, Douglas. Realmente tratamos de resumir, ¿verdad?, en una hora. Un gran esfuerzo. Sí, para que toda la gente, pero recorrimos a José Gregorio Hernández como médico, como científico, y nos faltó hablar de su obra científica, de las obras que él hizo, pero bueno. Pero estás invitado por un próximo programa para hablar de la parte científica antes de culminar el año, porque este es el año de la santidad de nuestro santo doctor José Gregorio Hernández. Sí. Y que ha invitado por una próxima oportunidad para seguir. Y que ayude a José Gregorio Hernández, a todos los médicos, a todos los muchachos que están haciendo traumatología, que realmente queremos seguir, como usted lo sabe, prestándole unas condiciones a nuestro gran pueblo. No es solamente San Juan de los Morros, porque ya vemos... Punto de referencia. Sur de Aragua. Sur de Aragua, los restantes 14 municipios, hasta la villa de Aragua. Claro, sí. Entonces queremos que José Gregorio Hernández ilumine a las autoridades regionales de salud para tener el mejor servicio de traumatología de los llanos centrales. Tenemos recursos humanos. Bueno, muchas gracias, Gerardo. De verdad queda abierta una nueva invitación para seguir hablando y conociendo más de la vida del doctor José Gregorio Hernández. Gracias a usted, gracias a nuestro equipo técnico, gracias a nuestro presidente, el doctor Pedro Luque, gracias al compañero, nuestro gerente general, licenciado Ángel Requena, gracias al equipo técnico Ángel Ochoa, gracias a la unidad oftalmológica Doña Ana, gracias a la unidad ontológica del doctor Máximo Yori, que han invitado para un próximo programa, el próximo miércoles 26, en su programa Salud y Municipio. Que tengan todos una feliz y bendecida noche. Sigue con la programación especial de Siembra TV. Que tengan todos una feliz y bendecida noche. Thank you.